Y mis amados, hoy quiero comentarte, creo que va a ser una serie que vamos a comenzar de mensajes, que el Señor me llevó a pensar un poco en esto de seguir a Jesús. Hace unos domingos venimos también con esto de ser seguidores de Cristo y me ha atrapado en este último tiempo esto de los humanos que seguimos a Cristo. Los humanos, las personas como vos y como yo, que seguimos a Jesús. Entonces me vino la historia de los 12 apóstoles que fueron los primeros seguidores de Cristo y sus características. Entonces, esta serie de mensajes que hoy abro con ustedes se llama Uno de los 12, porque vamos a ir los segundos domingos de cada mes, en esta Historias de Bendición, vamos a ir viendo la historia de uno de los 12 apóstoles. Y justo me da que tenemos 12 meses, así que vamos a abordar los 12. Hoy hacemos la primera historia. Pero es relevante hablar de estos hombres, de estos personajes. ¿Por qué? Primero porque fueron los elegidos del Señor para inaugurar la iglesia en la tierra. Fueron los elegidos del Señor para recibir y diseminar el reino de los cielos en la tierra. No era un detalle menor, eso por un lado. Pero por otro lado, también es importante la historia de ellos, porque ellos de alguna manera nos hacen comparable, nos hacen una clase de traducción. Son iguales a nosotros, porque Cristo era Cristo, claro, era hombre, pero era Dios. Tiene una ventaja. Ahora, los 12 eran como nosotros. A veces nosotros creemos que los 12, eran superdotados o superhumanos, y vamos a descubrir en este caminar y en abordar las historias y las personalidades de ellos, que probablemente eran, como nosotros, uno como nosotros, o tenían las mismas historias, o a veces peores, ¿no? Eran personas comunes, ¿no? Y que de alguna manera esa vocación y llamado que Dios le ha hecho a ellos, si lo hizo con ellos, y lo puede hacer con nosotros también. Porque también vamos a ver que los perfiles de la personalidad de estos 12 hombres, de alguna manera, alguno de todo te cabe, ¿no? Capaz que somos más Pedro, más Mateo, más Juan. La personalidad de los 12 conforma una clase de todo, de personalidades múltiples, donde seguramente vamos a sentirnos identificados. Entonces, vuelvo a decir, si ellos pudieron, nosotros también. Y lo último, y quizás lo más relevante, es que una de las demostraciones o evidencias de que Cristo fue Cristo, de que Cristo es el Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, una de ellas, de esas 4, es la transformación de los hombres que lo siguieron, la transformación de los apóstoles. Porque no es que Cristo dijo que era el Hijo de Dios y que era un loco que decía yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo eso, o que murió y resucitó. No solo que Él, Cristo, dijo eso, sino que la transformación que hombres comunes recibieron después de ese acto es una de las evidencias de que Cristo era Cristo, de que era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque no solo que estos 12 hombres se hicieron matar por ese Cristo, sino que empezaron siendo hombres comunes, y ahora lo vamos a ver, y terminaron siendo hombres extraordinarios, transformados por el poder de la resurrección de este Cristo al que ellos adoraban. Entonces me parece que hay una riqueza enorme que hoy vamos a aprender, o vamos a aprender este año durante los 12 meses que restan. Lo primero que quiero enseñarte hoy, porque de paso vamos a hacer una clase de abanico de personalidades, y hoy voy a abordar un primer perfil. Casi todas las personas, dentro del perfil del liderazgo y control, vamos a tener distintas opciones en esto, ¿viste? De ser líder o ser seguidor, de ser más o menos jefe. Y acá hay un perfil, que es el perfil del director. Solemos decir, este es líder, este encabeza, este siempre lidera, este siempre manda, ¿no? Es como un perfil de personalidad. Y estas personas, esto lo estudié hace un tiempo, y estoy citando un artículo que escribí hace unos años, dice, estas personas quieren resultados rápidos, quieren que las cosas ocurran y no dudan en tomar decisiones para ello. Confían en sí mismos y van hacia adelante. Esos son los que motivan y hacen que las cosas se muevan. Si no están a cargo y las cosas se demoran, pueden tomar 2 caminos. Intentar tomar el control y hacer las cosas a su modo, simplemente alejarse y buscar otro espacio para desplegar su potencial. Vos andate apuntando si es que te sentís identificado con alguna de estas características. Confían demasiado en sí mismas
Siempre creen estar en control total de las cosas, aunque muchas veces eso no suceda. Entonces, como no ven esos detalles, suele decirse que las personas con rasgos altamente directores no se ven fuera de control hasta que experimentan una pérdida total del mismo. Es bueno eso. Sus mentes son rápidas, por eso están encantados cuando existe un ritmo acelerado en su entorno. Ellos mismos están involucrados en diversos proyectos simultáneos, ya que si no generan mucho y distinto, pronto se aburren. Suelen tener una visión global del producto terminado, ya que su capacidad de imaginar y proyectar es muy efectiva. Son personas que supuestamente saben de todo. Y aunque en realidad no lo sepan, siempre tienen una respuesta concreta y segura sobre cualquier tema, aunque esa conclusión la estén sacando en el mismo instante donde se vierten los conceptos. Y son capaces de discutirle a un erudito con solo haber leído una página sobre determinado tema. Y el "yo creo que" para ellos es como una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pueden estar equivocados totalmente, pero nunca van a dudar de lo que te están diciendo. La competencia es el motor. Ellos tienen que ganar. No existe otra manera de motivarlos. Y para ellos la típica frase, lo importante no es ganar, sino competir, no los convence ni un poquito. No sé si hay algún perfil de liderazgo y control director en la sala, pero tiene que ver esto con un perfil de personalidades que hay muchos de nosotros que somos así. Muchas personas se ponen en esta lista, ¿no? Están acá. Y no es ni malo ni bueno, necesariamente es una característica. Bueno, adivinen entonces quién va a ser el primer apóstol de la saga que voy a abordar, que de alguna manera responde a este perfil de liderazgo y control como director. ¿Quién se animan a decir que puede ser uno de los apóstoles? Bien, cantado Pedro, ¿no? Sesión 1 entonces de uno de los 12 es el apóstol Pedro, y yo le puse como subtítulo este mensaje: de Brutus a Borges. Porque vamos a darnos cuenta probablemente que la transformación que mencionaba hace un rato de este apóstol, de Pedro, fue realmente abismal, fue tremenda, es tremenda. Y es de Brutus a Borges. Como muchos se rieron, yo doy por sentado que saben quién es Brutus. Levante la mano, voy a hacer una pregunta ahora, al revés. ¿Quién sabe quién es Popeye? ¿Viste? Bien, levantan la mano, todo. Hay algunos que ya son generación nueva, no tienen idea quién es Popeye. Bueno, les pongo en contexto a los que son sobre todo más centennial, que Popeye es un superhéroe, un dibujo animado de hace unos cuantos años atrás, más de 40 te diría yo, que era un marino, que andaba en barcos y que tenía un archienemigo, un superenemigo que era Brutus. Así, grandote, marino, y por eso me identifiqué con Pedro. Esto de barco, marino, medio bruto, medio tosco, medio mandado, así, ¿no? Y Pedro tiene estas características y ahora las vamos a ver. Y por eso me hice la idea, Pedro era Brutus. Y las características que yo leo en la Biblia del primer Pedro que encontramos en el Evangelio era Brutus, era así, bastante sacado, bastante mandado. Y te quiero compartir algunas de estas características. Pero lo que me mata es que finalmente este Pedro, hombre más tosco, termina siendo el escritor más fino de la Biblia. La pluma del apóstol Pedro, a la vuelta de la vida, es la más pura, la más linda, la que más amor pastoral tiene. Entonces vos decís, ¿qué le pasó a este hombre que de ser un hombre tosco, Brutus, termina teniendo la pluma de uno de los escritores más grandes de la historia de la humanidad? Literalmente, porque Pedro es uno de los autores más leídos del mundo, porque es escritor de la Biblia. Pero además de los más lindos. Mirá, voy a Brutus. Pedro era impulsivo. Era impulsivo. Electricidad, frac, se mandaba. No pensaba mucho, claramente. Era un líder nato porque en todos los evangelios y todos los relatos, en todas las listas de los apóstoles, siempre Pedro aparece primero. Escriba quien escriba, no importa el orden, Pedro es el primero que es mencionado. Pedro es el primero que aparece en la tumba, a Pedro el primero el que lo ven. Pedro estaba siempre primero en todos lados. Y Cristo reconoce eso porque de alguna manera también lo llama y le reconoce ese liderazgo. Pero bueno, ya mencionamos algunas características. Las personas así suelen ser media egocéntricas, media soberbias, ¿no? Media que se creen en el centro del mundo, que siempre tienen razón, que saben de todo. Pedro. Bocón entrometido. Pedro era bocón entrometido. Insisto, chicas y chicos de la sala, si te cabe,
hacete una ceñita, ¿viste? Ahí está hablando de mí. Porque estoy hablando de los apóstoles, ¿no? Era bocón, ¿viste? No, este no se callaba nada, este la decía siempre. Y además imprudente, porque el bocón viene con la imprudencia de la mano. En condiciones que vos decís no era necesario hablar y hacer esto. Te cuento una, por ejemplo. Hay una escena donde están los apóstoles en una barca, Cristo no está con ellos, se desata una tormenta y empiezan a intentar resolver el problema porque estaban por ahogar. Resulta que Cristo aparece caminando por el agua, ¿no? Y, un fantasma, no sé qué. Y Cristo dice, tranquilo muchacho, no soy un fantasma, soy yo Cristo. Entonces, ¿qué hubieras hecho vos, por más líder que seas? ¿Qué hubieras hecho? Si ves que es Cristo, ¿qué hubieras dicho? Cristo, ¿qué le hubieras dicho a Cristo? Salvame o vení, subite. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Si vos sos Cristo, mandá que yo vaya a caminar con vos. ¿Cuál es tu problema? Es Brutus, ¿entendés? A nadie se le hubiera ocurrido semejante locura. Bajate al agua a caminar con Cristo. Dejalo que suba y que pare la tormenta. No sé, en serio, ¿nunca lo pensaron? Bocón y mandado, desubicado como él solo. ¿Y Cristo qué le dice? Otro. Bueno, vení, le dijo Cristo. Che, bueno, no le alimenté la bestialidad a este otro vos. Decir, no, Cristo, ya voy. No, Pedro, ya voy. Bueno, no, Cristo le dice, vení. ¿Y cómo termina la escena? Obviamente, el tipo, sálvame, y lo tiene que salvar Cristo. Porque a los bocones metidos así, siempre hay que salvarlos. Siempre. Bueno. En otra, viste que hay gente, por ejemplo, hay cosas que yo no me animaría ni a decirle a Paula. Y viene un cualquiera y te la dice. ¿Viste? Pedro. Ahí en el relato de Juan, capítulo 20, versículo 21, Cristo ya resucitado, Cristo está hablando con él, encima medio que lo está retando por esto de la negación de 3 veces. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tiene un diálogo. Cuando termina ese diálogo ya, Pedro, ya mandado de vuelta, lo mira a Juan y y Cristo, ¿sabe qué le dice? ¿Y vos qué te metés? La respuesta de Cristo en versión cordobesa, porque ¿y a ti qué? Le dice Cristo, pero en cordobeso sería, ¿y a vos qué te importa? ¿Y a ti qué? ¿Qué pasará de este? ¿Por qué te metés en la vida del otro si vos no sabés qué va a hacer con la tuya? Eso le quiere decir Cristo a Pedro. Bocón, bueno, cosas. Hablaba sin pensar y actuaba sin pensar, obviamente, ¿no? Pedro en un momento lo toma aparte a Cristo con la confianza que tenían y le dice, vení, sepárate de estos otros, porque yo soy líder, ¿viste? De estos, sí, otros, pero vení, Cristo, vení. Cristo, no te hagas matar, le dice. No te va a ir a hacer matar. Mirá ¿y qué le dijo Cristo? Sal de mí, Satanás, ¿viste? Porque, ¿viste? Si comía cada una. Bueno, Pedro era un hombre violento. Andaba calzado. Porque cuenta la Biblia que cuando lo van a buscar a Cristo, ya para la pasión, cuando ya Cristo es crucificado, Pedro saca una espada, que no sé dónde la tenía, pero la tenía puesta, y yo pienso, la tenía siempre puesta. Y no era una espada para cortar el salame de la picada, ¿para qué tener una espada vos? Y le cortan la oreja a uno de los que venían. Entonces vos decís, pará, loco. Hay otro que se llama Simón el Celote. Algunos dicen que este Pedro era celote, pero no, en realidad es otro apóstol, que es Simón el Celote, que eran una secta, que eran guerrilleros, que andaban armados. Pero parece que este Pedro era también medio del palo, ¿no? Porque si no, no hubiera hecho lo que cuenta el relato también, cuando le cortan la oreja. Y Jesús le dice, pará, no te das cuenta que si yo quisiera guardar esa espada y tomar la oreja vos, le hace Cristo. Estoy parafraseando, chicos. Era un hombre de vulgo, dice Hechos, sin letras. Es decir, un hombre vulgar, común, básico, y sin haber estudiado. No había estudiado en ningún lado. Y su trabajo tosco de la pesca, redes, bueno, lo hizo ser un hombre simple. Y Pedro, este Brutus que estoy describiendo, es que la personalidad de él lo llevó a cometer los errores más extremos de la Biblia y de los 12.
Este es el extremo. Por ejemplo, negar a Cristo 3 veces, ahogarse, cortar orejas y dejarse usar por Satanás. ¡Wow! Todo esto es Pedro, el Pedro Brutus. Ahora, algo pasó en un proceso en donde este hombre que describo, y por eso me animo a llamarlo Brutus, con mi mayor respeto, porque él que leímos acá, pero 30 años después, se transforma en otro hombre. Acá está Pedro con Cristo, pisando la tierra con Cristo, pero 30 años después, cuando él escribe la primera epístola de Pedro y la segunda, está escribiendo en el año 62, 63 la primera carta de Pedro, y la segunda la escribe ya cuando muere, en el año 66, 67, se cree, cuando él ya muere en Roma. El hombre que va a escribir es el hombre más fino, el poeta de la Biblia, el pastor más amoroso, el que más amor por las almas tiene. Es más, es conocido y nombrado por los eruditos de la Biblia como el pastor de todos. Si de todos los apóstoles hay un pastor, es Pedro. Y vamos a decir, no, pará, no, es que es otro. Bienvenidos a la transformación. Entonces, quiero tomarme unos minutos, porque no puedo yo seguir hablando sin leerte a Pedro. Y vos te vas a dar cuenta que de este que te acabo de recitar, que corta orejas, ¿cómo termina escribiendo esto? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a saltarte algunos pasajes, pero voy a leer un poco. Teneme paciencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y me emociono porque este es el mismo hombre. No, no es el mismo. Está en el mismo cuerpo. Algo le pasó. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro Borges. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios de vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante quien demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tremendo. Este no es el bocón, ¿eh? Este está pensando lo que dice, sabe lo que dice. Ha reflexionado, ha meditado, ha madurado. 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Wow! Y termino, podríamos seguir y pasar las 2 cartas, pero el capítulo 5 es glorioso. Acá aparece el pastor. Escuchen al pastor, no a mí, a él. Apacentad la grey, dice el 5:2, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este pasaje muy conocido, el 5:7, echando toda vuestra ansiedad. Este es Pedro. Pedro el ansioso, el impulsivo, el bocón. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Gloria al nombre de Cristo por la transformación de un hombre que termina escribiendo un extracto de la palabra de Dios tan poderoso. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue de él? Y me llena de esperanza esto, ya podríamos terminar, me llena de esperanza porque digo, wow, es que yo soy Brutus. Es que probablemente los que estamos sentados en estas sillas, incluido yo parado aquí, es que estamos más cerca de ser Brutos que de Borges. Pero la esperanza de la transformación de este Cristo en nosotros produce sí y solo sí, indefectiblemente un camino hacia la perfección, hacia este hombre que termina siendo extraordinario. No por él, sino por el Cristo que lo transforma. ¡Wow! Entonces me pregunté, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la cosa? Si es que hay algo puntual que podríamos decir. Y esta es la primera transformación. Vamos a ver 12 transformaciones en este paso. La transformación número 1, la de Pedro, es que Pedro tiene un tema con su nombre. Es transformado su nombre, es cambiado, hay un cambio de identidad. Porque en realidad el Brutus no se llama Pedro, se llama Simón. El Brutus que leímos es Simón, es un nombre original. La Biblia, en cada relato, en cada inicio, nos va a decir que este en realidad se llama Simón. Y de hecho, el relato bíblico es Simón, que después es llamado Pedro. Simón apodado Simón, el que va a ser Pedro. Pero es Simón. Y Simón, el nombre, significa el que ha escuchado a Dios. Simón es el que escuchó a Dios, el que ha escuchado a Dios. Entonces automáticamente pensé y dije, claro, por supuesto. Es que todas las personas escuchamos a Dios, hemos escuchado a Dios. Dios nos ha hablado a todos. A los que habitamos la iglesia, a los que están afuera, a los que no creen. Dios le ha hablado a todos. Haber escuchado la voz de Dios no es transformador. No alcanza, no solo. El domingo pasado escuchábamos el mensaje de Lucas que es dispuestos y disponibles. Citando el pasaje de que Dios pone en nosotros el querer y nada más, no pone el querer y se va, no, pone el querer y el hacer. Porque tengo que escuchar la palabra, ser oidor y después ser hacedor, porque si no, no alcanza. Porque no son solo deseos, son acciones. Porque entonces los Simones y las Simonas que habitamos las iglesias, y bueno, estamos absolutamente hartos, llenos, satisfechos de haber oído a Dios, pero eso no ha sido finalmente transformador. ¡Wow! Entonces, de alguna manera, los Simones, o el Simón, es como el Abraham sin H, dudando de la promesa mientras engendra un hijo con Agar. Es la Saraí con I, burlándose de los ángeles que traían un nebatés positivo. Es Moisés matando al egipcio. ¿Me explico? Es decir, escuché a Dios, lo escuché a Dios, Moisés escuchó a Dios, sabía en su corazón que tenía que ser, que el plan de Dios iba a ser liberar al pueblo, pero no era tu impulso, no tenés que ir a matar al soldado. A Abraham le había sido dada la promesa de que iba a tener un hijo y que iba a ser una generación, pero es con tu mujer, no es con otra. Wow.
Jacob engañando para conseguir bendición. Es el rey David robándose una mujer ajena. Es Elías deprimido queriendo suicidarse debajo del enebro. Es Saulo de Tarso persiguiendo y matando cristianos, queriendo hacer justicia bíblica. Es Simón negando a Cristo 3 veces. Simones y Simonas somos los que hemos escuchado la voz de Dios, pero todavía no hemos tenido una verdadera transformación. Haber escuchado a Dios, pues bien, gracias a esta altura del partido, anoté, todos ya han escuchado a Dios. ¡Wow! Las iglesias están llenas de Simones y Simonas. Y sin miedo a equivocarme, ya salgo de este momento difícil, tranquilos, descrucen los brazos, tranquilos. Sin miedo a equivocarme, yo podría saludarte sin conocer tu nombre y apellido, no importa, pero podría decir, ¿cómo le va, Simón? Bienvenido, Simón. Simona, ¿cómo andan las cosas, Simona? ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy asegurando simplemente que escuchaste a Dios. Ahora, algo más tiene que pasarnos. Este año, Iglesia de la Misión y a cada hermano que hoy está, este año 2025, algo tiene que pasarnos para que la transformación de pasar de Brutus a Borges suceda en nosotros. ¿Qué le pasó a Simón? Bueno, dice que Mateo 16:13, y te voy a pedir que lo abras y que lo veas, que lo leas conmigo. Jesús le va a hacer una pregunta a los discípulos y he aquí el kit de la cuestión. 16:13 de Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le pregunta Cristo a ellos. Y ahí de alguna manera el impulsivo, el que se manda, el que primero habla, le dio la luz, sí le dio la luz para ser el primero que habla y para dar la respuesta. La primera respuesta donde esto es contundente en la Biblia es el primer momento donde también se manifiesta que Cristo es el Hijo de Dios y Él dice, yo soy, ahora sí. Y Pedro va a decir, gloriosa revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respuesta poderosa. Y ahí en el versículo 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí el Señor le cambió el nombre, porque la revelación de Cristo sobre tu vida es transformadora. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Tremendo lo que sucede ahí, porque de alguna manera este Pedro impulsivo que vivía su vida por sí mismo, que hacía la suya, que era bocón mandado y que siempre había hecho lo que quería y que había pagado las consecuencias por tal, en ese momento, al decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está reconociendo esa autoridad, esa deidad. Está diciendo, yo voy a seguir con impulso. Mi personalidad quizás no va a cambiar, pero ahora, Señor, vos sos el que me manda. Ahora necesito que vos me guíes los pasos. Ahora, Señor, necesito que vos me digas hasta dónde ir, cuándo quedarme quieto, para dónde dirigir mi vida. Necesito que vos seas mi guía para siempre, porque vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es más, mi vida ya no importa, porque quiero hacer, y ahora entiendo lo que vos dijiste, haceme un pescador de hombres. No me interesa mi negocio ni mi plata, no me interesa el negocio familiar. Entiendo lo que dijiste, Señor, recién ahora quiero ser un pescador de hombres. Y Pedro está siendo transformado de Simón entonces a Pedro, a la roca. Este es el momento donde Abraham, con H, es transformado en el padre de los cristianos. Sara, sin I, está transformándose en una embarazada pisando los 100. Moisés, tartamudo y miedoso, está transformándose en el libertador del pueblo de Israel. Jacob es transformado en Israel y recibe la bendición de parte de Dios. El rey David transformándose en la simiente misma de Jesucristo y en un rey conforme al corazón de Dios. Elías transformándose en el más grande de los profetas. Saulo transformándose en Pablo, el más
el único apóstol reclutado por Cristo en persona después de la muerte. Y por supuesto, Simón, transformándose en Pedro, uno de los primeros hombres sobre los cuales se funda la iglesia. Es transformador entonces cuando nosotros de alguna manera respondemos así al Señor. Y por eso anoté esta frase. De Simón a Pedro se pasa respondiendo a la pregunta de Jesús. ¿Y vos quién decís que yo soy? Y yo sé que vos estás pensando, pero pastor, esta iglesia está llena de cristianos que esto lo tienen respondido de manual. ¿Qué clase de pregunta es esta? Pero la frase termina diciendo, pero si decís que Cristo es el Hijo, el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, luego habrá que vivir en consecuencia. Eso es transformador. Haber escuchado que Cristo es el Hijo de Dios no es transformador. Cualquier ateo, agnóstico o algún calientabanco en cualquier iglesia, pues ha escuchado lo mismo millones de veces. Y sigue siendo y seguirá siendo la misma persona todos los años de su vida, dando vuelta en círculos sobre sus mismas miserias. Jamás va a dejar de ser Brutus, siempre enganchado en los mismos pecados, siempre bocón, siempre nervioso, siempre peleándose, siempre metiéndose al agua, siempre salvándolo, siempre buscando la manera de salvarlo del fuego. Y se ha hartado de pisar los cultos y las iglesias y de escuchar que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Pero nunca ha actuado en consecuencia, por eso no ha sido transformado y no está creciendo y no está avanzando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay un momento en donde hay que tomar la decisión no de asistir a una iglesia, no de leer la Biblia, no de decir que tengo el título de ser cristiano, sino de animarse a ser transformado como lo fueron estos 12 hombres increíbles que, siendo lo que acabamos de describir que eran, igual que nosotros, comunes y corrientes, con miles de defectos, con miles de problemas, pero se animaron en un momento a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a partir de hoy yo te voy a seguir a donde sea necesario y voy a hacer lo que vos me mandes. Y eso hizo que, por supuesto, Simón se transformase en Pedro. Termino diciendo que hoy estamos en presencia, en este momento, 2025, enero, de un Cristo que ha venido caminando con nosotros estos años, por eso lo hemos escuchado, y ha venido con una clase de registro civil móvil, ¿viste? Tiene una maquinita ahí que pone tus datos, Emanuel Tombesi, DNI, triqui, chic, te saca la foto, ¿viste? Que hoy es todo rápido, así automáticamente, pero yo te voy a cambiar el nombre. Porque vos sos Emanuel. Hay otro Emanuel por acá. Ahí está Emanuel. Vos sos Facundo. Vos sos Luca. Vos sos Aldana. Vos sos Celeste. La pregunta es: ¿quién es para vos Cristo? ¿Y qué vas a hacer con tu respuesta? El primer nombre que tenemos es humano. El segundo es divino. Y hay que animarse entonces a pasar a esa dimensión. Hay que animarse a esa transformación, hay que animarse o morir en el intento. El primer nombre tiene un significado, el segundo un propósito. El primer nombre tiene la herencia de tus padres terrenales, el segundo trae la herencia de tu Padre celestial. El primer nombre marca tu punto de partida, el segundo marca tu destino. El primero es la preparación, el segundo es la imagen de la obra terminada. El primer nombre es imperfecto, el segundo es a la medida de la estatura de la plenitud del que te nombró. ¡Wow! El primer nombre está atravesado por la naturaleza de la carne, el segundo por la naturaleza del espíritu. El primer nombre es todo lo que no podés, el segundo es todo lo que podés en Cristo que te fortalece. Si nos enfocamos en el primero, se nos baja la autoestima, nos invade la derrota y lo imperfecto. Muchos, estudiando los detalles de ese nombre y su árbol genealógico, se deprimen llegando hasta el suicidio. Si nos enfocamos en el segundo, nos abraza un poder sobrenatural que nos transforma en pieza fundamental del plan de Dios y nos hace crecer hasta que aflore el hombre y la
la mujer que Dios diseñó que seamos y que somos para este tiempo. Si nos enfocamos entonces en todo lo que el Señor ya ha hecho, pues nos transformamos en Pedro. En cambio, por supuesto, si nos enfocamos en el segundo, vienen a nuestros oídos carnales y espirituales las palabras de bien de Dios que ya ha soltado sobre nosotros, y el Espíritu Santo nos recuerda todo el tiempo. Anoté también: nos sentimos amados porque de tal manera Dios nos amó. Nos sentimos muertos a nuestro primer nombre porque juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Pero estamos llenos de vida y nos sentimos vivos porque también juntamente con Él hemos resucitado para anunciar en este tiempo las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros. Así que, mis amados hermanos, el desafío está entonces en que todo esto que hemos escuchado, toda nuestra fe y nuestra vida hasta hoy, nos encuentre con: Señor, cámbiame el nombre. Quiero ser transformado. Lo bueno y positivo es que uno no arranca de Borges siendo Borges. Uno no arranca siendo Borges, uno arranca siendo Brutus. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Ahora, no te quedes siendo Brutus. Lo transformador también de la historia de los apóstoles es que justamente Dios eligió hombres comunes y corrientes como nosotros para hacer la obra tremenda que el Señor había pensado. Y cierro con esto: de modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas. La transformación es el ADN del cristianismo. Si no estás siendo transformado, pues no estás siendo cristiano. Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 2 Corintios 3 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y el Señor me lleva a decir: hay muchos de los que estamos sentados en la silla que tratamos de justificar por qué somos como somos. Nos pasamos la vida y buscamos libros y vamos al psicólogo para tratar de justificar por qué somos Brutus. Pero cuando te cruzas con Cristo y te propones ser transformado, uno en ese momento, el único ímpetu y deseo que tiene en la vida no es justificar quién ha sido hasta hoy, ni qué hizo el pasado, ni cuánto te dañaron, ni quién te hizo aquello, aunque tengas razón, sino es mirar a Cristo, el cual nos propone ser transformados de gloria en gloria, de Brutus a Borges, ir creciendo, acercándonos a Él a la medida de su plenitud. Es tremendo eso. Yo soy muy bueno justificando por qué Martín Gómez es Martín Gómez. Y ahí está. Vayan a hacer constelaciones, chicos. Posta, ¿eh? Saben de lo que hablo, ¿no? ¿Hay algún impío acá que sabe de lo que hablo? Bien. Vos vas a constelar, ¿viste? Vas a hacer tu árbol genealógico y vas a hacer las características de tu familia. ¿Cómo es tu apellido? Martini. Ah, sí, porque tu papá, tu abuelo, un cuerno, chicos. No te has cruzado con Cristo. No pierdas tiempo. Deja de analizar quién sos y quién fuiste hasta acá y cómo se ha conformado tu biopsicosocio-cultural perfil. Cuando viene Cristo y te es revelado, te rompe la cabeza, corta toda cadena, hay libertad. Y a partir de este momento ya sos hijo de Él y sos parecido a Él. Ya no hay nada del pasado que te ate. Ya sos solo futuro, ya sos solo Cristo. A la imagen de Cristo que te creó. Sos Borges. Vamos a Borges, no hay más Brutus. ¡Wow! Tremendo. Por eso hay que morir. Por eso hay que morir. Algunos dicen: che, que esto del cristianismo es difícil, hay que morir. Es lo mejor que te puede pasar. Cuando vos lo veas a tu marido así, voy a darle un ok a las mujeres, después voy a los varones. Cuando vos lo veas a tu marido así, vos decís: que tu papá, no sé, lo único que tiene que hacer es, ¿sabes qué? Es morir. Pero no lo mates vos así, a cuchillo. No es a la noche con una pastilla, no. Es morir.
en Cristo a sí mismo, y al otro día, ¿sabe quién amanece? Yo no sé si vos, ¿viste cuando vemos de shows en eso? Hasta fachero es Cristo, che. Yo no sé cómo era, ¿viste? Pero claramente no es como el actor. Pero en un momento, se fue a dormir el coso este que te digo, y aparece Cristo. Y vos decís, ay, mi amor, y sí que no. Al revés, vos la querés matar a ella, porque, ¿viste? Cuando la querés matar, sí, que vos no decís nada encima, porque si decís 2 palabras, entonces, lo mejor... Justo no me vio, ¿viste? Pasa nada, pastora, todo bien, el Señor está fluyendo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a ella y a él es que ella muera. Muera en Cristo y que amanezca, resucite Cristo en ella. Entonces vos, ¿viste? El amor más perfecto fluirá en eso. ¿Por qué? Porque ahí ya dejamos de justificar el pasado, mi papá, mi mamá, el trabajo, mi jefe, mi cuerpo, mi mente, que soy, que no soy, que no puedo. ¡Pum! Se murió todo eso. Morir, mis amados, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Me dicen amén a eso? ¡Wow! Y la transformación no es posible sin muerte. Que tu identidad sea cambiada, que tu nombre sea borrado, es lo mejor que nos puede pasar, pero para eso hay que morir. Y también pensaba, ya termino, que a mí me gusta ser Martín Gómez. Me cae bien el tipo. Me cae simpático. En general me caigo simpático. Yo me quiero tanto que cuando me voy me extraño. En general, digo, bien el chabón. Mirá, le salió bien esto, qué sé yo. Cuando estoy con la mala, no me puedo ni ver, aléjense. Pero en general, y ese es el problema mío. Probablemente el problema de muchos de ustedes. Probablemente sean los problemas de los que tenemos el rasgo de liderazgo y control y somos directores. Confiamos en nosotros. Sabemos cómo se hacen las cosas. Las cosas nos salen bien. Pues ese es un problema. Tendrás que morir, Martincito Gómez, a tu nombre. Y tendrás que llamarte Pedro. ¿Y sabe qué sos? Pedro, una piedra. ¿Y para qué sirven las piedras? Para tirarlas. Para tirar a donde haga falta, para hacer un cimiento. ¿Para qué sirven las piedras? Para ponerle algo arriba. ¿Para qué sirve una piedra? Para que la puerta no se vuele. ¿Para qué sirve una piedra? Para ese sapito en el río, dice el Liam ahí. Y las piedras sirven para edificar cosas. Y Cristo le cambia el nombre porque sobre Pedro, sobre ese hombre, iba a edificar la iglesia. Iba a poner a otros arriba. Y eso duele. Algunos creen que es lindo ser pastor, eso duele. Lo más probable es que duela, porque tenés peso, porque hay dolor. Pero no me quejo, es que es hermoso. Porque has sido transformado. Porque hay otras personas que dependerán o dependen de vos. Dios te bendecirá a tal punto que serás el sustento de tu familia, el cimiento donde se construyen edificios nuevos de generaciones en generaciones. Tus hijos estarán cómodos, seguros en la plataforma, en la piedra, en la roca, que es papá, que es mamá, que es la familia, y así sucesivamente. Hasta hay ciudades sobre la roca, que es una iglesia que ha sido instalada en lugares. ¡Wow! Y entonces uno entiende eso y lo otro, pues no te importa. ¿Qué importa si me llamo Martín? Yo quiero ser piedra. Quiero ser roca. Y eso, que nos sea revelado en cada una de nuestras situaciones y vidas, para que Dios nos transforme y nos bendiga. Ponete de pie y vamos a cantar. Y por último, cierro con Apocalipsis 2:17, porque así cerramos. No sé, esto es un flash. Esto
Este es el futuro. Déjenme leerlo. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es como es tu nuevo nombre. Es como un regalito que el Señor te da empezando el 2025 diciendo: sí, David, deja al David atrás. Ya no más David. Toma, esto es un nuevo nombre. Ya no más, yo no soy Roxana. Ya no más Roxana. Gracias por la Roxana. Toma un nuevo nombre. Que no lo conoce nadie, lo vas a conocer vos y el Señor. Tu nombre, bien por tu nombre, gracias. Hasta acá me ha traído el nombre, hasta acá me trajo Martín. Bien, ahora el Señor dice: basta, toma, ahora te voy a dar un regalo, porque lo que viene no es con tu nombre, es con el mío, dice el Señor. Es con lo que yo te voy a dar. Lo que viene es transformador, lo que viene hacia adelante es algo cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente ni al corazón del hombre. Son cosas hermosas, primero de transformación para nosotros, para poder de alguna vez por todas lograr superar nuestras miserias y salir adelante de donde estamos en los pozos o atados en cadenas, de una vez por todas. Pero eso pasará, pero no solo eso, sino que serás transformado en roca, en cimiento, en cosas firmes, que no será movida, que será sustento de construcciones a futuro, de generaciones y generaciones. ¿Te parece raro? ¿Te parece loco? Pues a eso vamos, de Brutus a Borges, de un Martín Gómez común, de cualquier nombre de nosotros común y corriente, a hijos e hijas de Dios, a siervos y siervos, a apóstoles, a profetas, a maestros, a pastores, evangelistas, a gente que va a tener un impacto en el reino de los cielos impresionante. Aleluya. A gente que le va a hacer daño al reino de las tinieblas, que lo va a tumbar, porque ni las puertas del infierno prevalecen cuando hay una persona que ha sido transformada, se le cambia el nombre. ¡Eso somos! ¡Wow! Eso queremos, ahí vamos, Señor, en el nombre de Cristo. Gloria a tu nombre, transforma. Regala nombres hoy viniste, Señor, con el registro civil abierto. Yo renuncio a Martín, renuncio a lo que he sido, renuncio a todo lo que he sido, renuncio a mi nombre y apellido. Quiero tu nombre, quiero tus cosas, quiero ir hacia donde vos querés, Señor. Y que eso involucre siempre ser sustento, ser roca, ser piedra, ser cimiento, ser firme, ser estable, ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Aleluya. Pero también te clamo, Señor, que con tu misericordia puedas bendecir a mis hermanos en la que están hoy. Dales aliento y ánimo, porque si lo hiciste con un Pedro, ¿cómo no lo vas a hacer con nosotros? Entonces hoy es noche de alegría, de bendición, de regalo, de proceso, de transformación, de hombres y mujeres comunes que se transforman en siervos y siervas tuyas. Aleluya, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor.